Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video. En este video hablaremos sobre la ponderación judicial, sobre este método para resolver controversias entre principios. En primer lugar, haremos una breve introducción respecto de la distinción que existe entre reglas y principios, para a partir de ahí desarrollar alguna definición de principios y desarrollar este método de resolución de controversias. Así pues, iniciamos con que desde el punto de vista de la teoría, por ejemplo, autores como Hart, él distingue muy bien cómo se conforma un sistema jurídico basado en reglas como la de reconocimiento, reglas de cambio, reglas de adjudicación, estas reglas que reciben el nombre de reglas secundarias, y las reglas primarias como son las que permiten, prohíben, obligan o imponen un tener que. El reconocimiento de reglas dentro de un sistema jurídico nos permite sostener que básicamente a través de la aplicación de las reglas se resuelven las controversias utilizando la operación lógica de subsunción, es decir, subsumir los hechos a las normas, a las reglas. Por ejemplo, un caso de este tipo de reglas de carácter primario, de acuerdo con Hart, aquella que establece una prohibición, sería la siguiente. Aquel que comete el delito de homicidio será sancionado con 25 años de prisión, por ejemplo. Esta norma expresa una regla. ¿Por qué? Porque establece una prohibición implícita para quien cometa el delito de homicidio será sancionada, una regla que prohíbe privar de la vida a las personas. Así se puede interpretar esta regla y por lo tanto se puede aplicar bajo el método de subsunción. Alguien que cometa homicidio entra en el supuesto de aplicación de la regla y por lo tanto debe ser sancionado en los términos que establece la consecuencia de esta regla, es decir, con 20 o 25 años de prisión, según el caso. Este es un sistema conformado por reglas. Los conflictos entre reglas se resuelven de otra manera que como se resuelven los conflictos entre principios de carácter constitucional. Las reglas se aplican todo o nada. En el caso que exista una colisión entre reglas, estos son los clásicos conflictos que se le denominan antinomias jurídicas, donde una regla dice una cosa y otra regla dice otra cosa sobre el mismo supuesto, pues se resuelven a través de los métodos tradicionalmente reconocidos como el jerárquico, el cronológico, el de especialidad. El primero de ellos, a partir de la jerarquía, vamos a ver si es una norma constitucional, pues indudablemente que la regla constitucional prevalece sobre la regla de carácter legal. En el de carácter cronológico, ley posterior deroga al anterior. Este es un principio también para la resolución de conflictos entre reglas. Pero la resolución de conflictos entre principios constitucionales, entendiendo por principios en terminología, el concepto de Alexis, mandatos de optimización, normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas, tienen una dimensión de peso. Si Dworkin también señala los principios morales subyacentes en el sistema jurídico tienen una dimensión de peso, es decir, no tienen la misma dimensión que las reglas. Las reglas tienen una aplicación todo o nada, pero los principios tienen una dimensión de peso. ¿Y esto qué significa? Significa que ante un eventual conflicto entre principios se tiene que balancear, se tiene que ponderar para verificar en el caso concreto cuál principio debe de prevalecer sobre el otro. Y esto nos lleva a nuestro tema principal, a la ponderación como un método para resolver los conflictos entre principios constitucionales. ¿Cómo podremos nosotros definir a la ponderación? Pues la ponderación
Mi concepto consiste en un método de resolución de controversias entre principios a través del cual el intérprete, el juzgador, decide en el caso concreto cuál de los dos principios que entran en conflicto, considerados abstractamente, debe de tener mayor peso en un caso concreto. Esto es, consiste en hacer un balanceo, ¿sí? En dimensionar cuál es el peso específico de dos principios considerados valiosos, abstractamente considerados, pero en la resolución de un caso concreto. En eso consiste este método de ponderación. Este método de ponderación se puede considerar como un límite a los límites de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones el legislador, la administración, el gobierno establece ciertas medidas tendentes a limitar los derechos fundamentales, pero también esas medidas en ocasiones tienden a cumplir otros fines constitucionalmente legítimos, es decir, tienden a proteger otros principios igualmente valiosos. Y la ponderación consiste en establecer ese límite al actuar de la autoridad para que no lesione de una manera grave los derechos fundamentales. Este método de ponderación ha sido reconocido ampliamente por tribunales constitucionales en el mundo. El Tribunal Constitucional alemán es un referente de ello. De hecho, el autor alemán Robert Alexi es pionero en esta parte. También el Tribunal Constitucional español, vemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también utiliza bastante este método de ponderación en la resolución de controversias entre derechos humanos. Y también ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunos tribunales locales han utilizado este método de la ponderación para resolver conflictos, para resolver tensiones entre principios constitucionales. Pero veamos, ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar la ponderación de principios? En primer lugar, se tiene que partir de la evaluación que se haga de la norma, de la ley o de la medida de la autoridad que debe tender a la protección de un fin constitucional legítimo. Es decir, lo primero que debemos de evaluar es si cierta medida legislativa, cierta medida de la administración tiende a proteger un fin constitucional legítimo. En segundo lugar, se tiene que evaluar la idoneidad o la adecuación de esa medida para el cumplimiento del fin constitucional legítimo. Es decir, debe de haber una relación medio-fin. La medida que se dicte debe ser la idónea. Si se parte de una medida no idónea, entonces pues estaríamos viendo que esa medida resulta no conforme con la Constitución, no pasaría este paso de este test de proporcionalidad, de este test de ponderación. El tercer paso, se tiene que evaluar la necesidad de la medida. Mientras la adecuación e idoneidad tienden a establecer la relación medio-fin, o sea que la medida sea idónea para alcanzar el fin, la necesidad tiende a elegir la medida que resulte menos lesiva a un derecho fundamental, ¿sí? Y es decir, se tiene que evaluar todas las alternativas posibles y elegir aquella que menos interfiera con los derechos fundamentales. Y el tercer paso, el tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, esto nos lleva a evaluar las posibilidades jurídicas de la medida o de la ley que está siendo examinada. Si la adecuación o necesidad entra en las posibilidades fácticas,
la proporcionalidad en sentido estricto la ubicamos dentro de las posibilidades jurídicas. Esto relacionado con la definición de Robert Alexy de principios como mandatos de optimización, es decir, como medidas que ordenan que se cumpla algo en la mayor medida posible de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. Y el principio de proporcionalidad en estricto sentido atiende a esas posibilidades de carácter jurídico. Y es aquí donde se tiene que desarrollar la mayor carga argumentativa. Y hay una regla de oro de Robert Alexy para evaluar la proporcionalidad en sentido estricto de la medida. Y se expresa de la siguiente manera. Cuanto mayor sea el grado de incumplimiento o menoscabo de un principio, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Y esto nos invita a evaluar una serie de medidas. Por ejemplo, se tendría que evaluar la intensidad de interferencia o de lesión de uno de los principios. Se tendría que evaluar si el grado de cumplimiento del otro principio y ver si esa interferencia, si el cumplimiento del principio que se pretende proteger justifica la lesión del principio que juega en sentido contrario. Y esto debe ser de la mayor importancia. El principio que se pretende proteger tiene que ser más importante que aquel que se pretende lesionar. Y para no dejar esta explicación de una manera abstracta, brevemente y sin pretender ser muy exhaustivo, vamos a poner algún ejemplo relacionado sobre cómo opera este principio, este método de ponderación en un caso concreto. Por ejemplo, tenemos que el pasado 31 de marzo, el secretario de Salud emitió una serie de medidas para atender la emergencia sanitaria relacionada con el coronavirus en México. En ese acuerdo dictó una serie de medidas, desde la suspensión de actividades consideradas como no esenciales a partir de la definición de las actividades consideradas como esenciales y otra serie de medidas. Una de esas medidas tiene que ver con algo que llamó la permanencia voluntaria en el domicilio. Es un resguardo domiciliario corresponsable en términos del citado acuerdo. ¿Y en qué consiste este resguardo domiciliario corresponsable? Pues en una limitación voluntaria de nuestra circulación con la intención de que nos quedemos el mayor tiempo posible en casa, pero de una manera voluntaria. Esta medida, si la analizamos en términos de este principio de proporcionalidad, de este método de ponderación, vamos a ver que resulta una medida que limita levemente el derecho a la libertad de circulación de nosotros. ¿Por qué? Porque nos impone una limitación de carácter voluntario para que nos estemos en nuestra casa el mayor tiempo posible. Ahora evaluemos esta medida desde el punto de vista de la ponderación de principios. Vamos a ver, ¿esa medida persigue un fin constitucional legítimo? A mí me parece que sí, ¿no? En cuanto están encaminadas a proteger la salud de los habitantes de México, a proteger la vida, pues estos son fines constitucionalmente legítimos y por tanto la medida cumple con este primer parámetro, con este primer test. Persigue un fin constitucional legítimo. Es una medida idónea para satisfacer este fin constitucional legítimo, es decir, guarda relación medio-fin. A mí me parece que sí, el resguardo domiciliario corresponsable es una medida idónea para garantizar la protección de la salud y garantizar la protección de nuestra vida, porque en cuanto menos estemos expuestos al contacto personal con otras personas, entre menos estemos expuestos a objetos, a tocar objetos, cosas en la calle, bueno, estaremos más protegidos de contraer coronavirus.
Ahora, el tercer paso, la medida es necesaria, es decir, es la menos lesiva, es la que menos interviene con el derecho a la libertad de circulación y a la vez nos permite el cumplimiento del fin. A mí me parece que sí, porque dentro de la gama de alternativas que podía haber impuesto la autoridad, esta del resguardo domiciliario corresponsable es la que resulta más benigna con el derecho a la libre circulación, porque la limitación de nuestros movimientos, de nuestra circulación, es de carácter voluntario, es decir, no nos sanciona por salir a la calle, eso es un hecho, nadie nos puede sancionar, y esta medida, bueno, permite el cumplimiento de proteger nuestra salud, es decir, el alcance de ese fin constitucional legítimo. Y en cuanto al principio de proporcionalidad, en sentido estricto, pues haciendo el balance de los costes, de los beneficios, de este balance, pues resulta que ambos derechos fundamentales, el de la protección a salud, a la vida y por otro lado el de la libertad de circulación, pueden coexistir armónicamente con una restricción de carácter leve, es decir, se permite alcanzar el fin constitucional legítimo de protección de nuestra salud sin interferir gravosamente con nuestro derecho a la libre circulación. Es así como queda desarrollado esquemáticamente este principio, este método de ponderación de principios constitucionales. Eh, Finalmente, cabe destacar algunas críticas que se han hecho a este método de ponderación de principios. Entre los principales críticos tenemos a Habermas, por ejemplo, quien ha destacado que este método de ponderación es hasta cierto punto arbitrario, es subjetivo porque finalmente el intérprete es el que le asigna un peso, el que le asigna un valor a un principio a la hora de resolver una tensión entre principios constitucionales, este carácter subjetivo y como que el punto fundamental es la subjetividad en la que la irracionalidad en la que puede caer el aplicador, el intérprete, al estar utilizando este método de ponderación de principios. Lo cierto es que actualmente este método de ponderación de principios es utilizado recurrentemente por muchos tribunales constitucionales en el mundo. Ya les refería al Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Español, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación utiliza frecuentemente el método de ponderación, el test de proporcionalidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algunos jueces locales también utilizan este método de ponderación y por lo tanto es imprescindible su conocimiento, ¿sí? Porque esto nos va a permitir a nosotros tener elementos para poder evaluar si cierta medida, si cierta ley emitida por la autoridad resulta o no restrictiva de derechos fundamentales. En otro video les compartiré cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aplicado este test de proporcionalidad, este método de ponderación en la resolución de un caso concreto. Me voy a referir al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, caso de la legislación del estado de Oaxaca. Por lo pronto, con este video concluimos esta parte de la ponderación y yo nuevamente les agradezco el favor de su atención.